En la introducción a un hombre, al invitado que tenemos hoy, que ha sido de todo en el fútbol, jugador, entrenador, director deportivo, una experiencia extraordinaria del hoy entrenador del Celta, de Paco Herrera. Paco, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una historia futbolística que empezó en un equipo que trabaja el fútbol base, en el DAN, ¿no? Sí, yo creo que siempre he dicho que ese equipo me marcó, ¿no? Yo jugué desde los 10 años que empecé a jugar a fútbol hasta los 18, que es cuando acaba la etapa en ese club. Es un club importante en Cataluña, yo diría que en España a nivel de fútbol de cantera. Y me marcó porque allí pude adquirir unos valores que después me han ayudado a lo largo de mi vida. Y yo siempre he dicho que es mi equipo. La DAM dice, ¿de qué equipo eres? ¿Del Barça, del Madrid, de no sé quién? No, yo soy de la DAM. Y el inicio, el llegar al DAN, es decir, tú estuviste claro desde el principio que lo que más te gustaba era fútbol. Sí, bueno, yo tengo precedentes como mis hermanos, ¿no? Mis hermanos mayores son los que también marcaron ese camino, porque ellos jugaban a fútbol, además jugaban muy bien, y yo creo que más pequeños que ellos los acompañaba los domingos, los iba a ver jugar, me llevaban allí de recoge pelotas y seguía los partidos. Y lógicamente en ese día a día, cuando iban a los entrenamientos también les acompañaba, pues vas aficionándote y empiezas a pelotear con ellos y empiezas a jugar y llega un momento que ya te decides. Además tampoco teníamos muchas más Opciones. opciones, Era otra época pero aquella completamente diferente. era maravillosa, una maravillosa opción de la cual no me arrepiento. Cuando estabas en el DAN, tu ilusión máxima era llegar ¿a dónde? No sé, no lo valoraba, nunca he sido una persona que se marque retos y haga valoraciones de ese tipo, pero yo pienso, creo que lo que quería era imitar a mis hermanos, que yo los admiraba, ¿eh? Y poder jugar pues a la altura de ellos y si podía superarlos mejor. Lógicamente al final la última etapa a la que quieres y deseas llegar es a jugar en primera división. Y cuando termino de juveniles en ese club y ficho por un equipo de segunda división, yo ya tenía claro que ese era mi camino y era mi destino y tenía que jugar en primera división. ¿Tenías algún ídolo en aquella época? Pues seguramente vuelvo a insistir que las personas que me fijaba yo eran mis dos hermanos mayores porque jugaban muy bien a fútbol y los admiraba, pero después cerca, yo vivía en un barrio de Barcelona, cuando podía me escapaba los domingos que jugaba el Barça y cogía el metro para poder llegar al campo. Había pocas posibilidades y ninguna a nivel económico y me ponía en la puerta y pedía a los señores que me entraran. Señor, ¿me puede pasar usted? Y me pasaban, veía el partido y lógicamente a partir de allí, de cuando ves aquellos jugadores tan importantes, pues vas viendo ídolos y gente que te gusta más, que te gusta menos, pero nadie en especial en esa primera época. Nadie en especial. Y mucho cambio del DAN, de un equipo formativo de base a un equipo el Sabadell, ¿no? Que yo creo que ya tenía Sí. jugadores muy veteranos, jugadores que habían jugado pues, a alto nivel y muchos años. Sí, el Sabadell era un equipo distinto a los demás, era un equipo en esa categoría, en segunda división. Era un equipo que acababa de descender de primera división después de 10 años y pues toman la decisión que no habían tomado nunca, de fichar dos chiquitos jóvenes. Yo acababa de juveniles, podía ir al Madrid, podía ir al Barcelona, podía ir, en fin, tenía varios equipos de primera división porque había hecho un gran campeonato y un gran campeonato en la selección catalana de juveniles, pero en aquel momento pues no tenía, mi padre había fallecido y yo creo que era más importante estar en mi casa con mi madre y así me lo recomendaba el presidente de mi equipo, de la DAM, ¿no? Me decía, Paco, vas a poder estar cerca de la familia y es un equipo de segunda división que vas a poder destacar más. Y acertamos porque empecé jugando de titular en un equipo que lo aprendí todo como profesional.
Fueron 2 años jugando con jugadores como Zaldúa, Montesinos, Palau, Frank, que ahora lógicamente no suenan a nada. Bueno, pero sí eran grandes jugadores Pero que eran habían grandes tenido un gran jugadores, historial. exjugadores del Incluso Barcelona. Marañón estaría todavía, ¿no? Marañón, Vilar del Valencia, Arnal del Valencia, Jesús Martínez, el portero, Pepe Martínez, perdón, el portero del Valencia, también, sí. Y todos con 33, 34, era un equipo muy veterano. Y claro, pues nosotros éramos, cuando digo nosotros, a la misma fecha que yo fichó Marcelino, un chico también muy joven, que a él lo traspasaron al Atlético de Madrid y a mí me traspasaron al Sporting de Gijón. Fue una muy buena etapa, jugar 2 años en segunda división al lado de esas personas, de esos profesionales, me enseñó mucho. Una vez más, seguí aprendiendo lo que era la vida y lo que era el fútbol y el otro fútbol. Jugar con ellos, con esa experiencia, aprendías también el otro fútbol. ¿Y la salida de casa muy traumática? Sí, difícil. No es broma aquello que hablaban de la maletita de aquella época, casi una maleta de cartón con la cuerda liada, no es broma. Pero sí, porque, en fin, en mi familia, cuatro hermanos, ya no teníamos padre, mi madre, y estábamos todos juntos, nunca habíamos salido, no había ese tipo de movimientos. Y un chico de 19 años, coger la maleta e irse a jugar, aunque fuera a primera división y fuera de casa, pues se iba al pequeño, ¿no? Y sí, fueron momentos difíciles, pero también de ilusión, porque en aquella época había que buscarse la vida, unos por fortuna, como yo, y otros en otros caminos, pero todos teníamos que tomar decisiones a los 18 o 19 años. Pero llegaste a Gijón y futbolísticamente no extrañaste nada, porque hiciste una gran temporada, jugaste prácticamente todo en un equipo con grandes jugadores, estaba un equipazo en el Sporting en ese momento. Sí, la verdad es que sí, que tuve un año magnífico. Seguramente el entrenador me conocía, aunque no había estado en el Sabadell. Pasiguito. Cuando él se fue del Sabadell, yo acababa de llegar y fue un entrenador también importante en una etapa del fútbol español. Y él me conocía porque había estado entrenando a ese equipo durante 8 temporadas o algo así. Entonces tenía muy buenos informes y enseguida confió en mí y fue un gran año. La verdad es que es así. Además, hubo una época, no recuerdo, sí, creo que por Navidad o algo así, que hubo un partido de la selección española que decidieron hacer un partido de jóvenes promesas de primera división y me llamaron para ir a la selección española porque estaba haciendo un gran campeonato y bueno, pues lógicamente es otra etapa, pero aquellas cosas te marcan. Buen ambiente en el Sporting en aquel momento, con los hermanos Castro, con toda aquella gente que había. Buenísimo, la verdad es que era un equipo muy familiar. Tanto los 2 hermanos, por desgracia falleció el portero. Castro, sí, el portero, un verano que fue trágico, fue traumático para todos. José Manuel, Quini, Valdés, grandes jugadores, Churruca, Mejido, todos aquellos jugadores eran unos jugadores extraordinarios y un equipo en ataque que era muy difícil bueno, podíamos perder, pero era muy difícil que no hiciéramos gol, porque teníamos 5 delanteros que eran todos de calidad, todos de primera fila. El segundo año no jugaste tanto, pero sí hiciste una buena temporada. Sorprende un poco por qué con una edad tan joven y habiendo triunfado en el Gijón sales del Sporting. Bueno, yo soy, creo que sigo siéndolo todavía, soy muy cabezón para algunas cosas. Y tomo decisiones, yo digo que estoy tan chapado a la antigua en mis valores que a veces tomo decisiones que no corresponden con las cosas normales. El segundo año tiene una explicación el que no jugara tanto, porque empecé el servicio militar y los primeros meses tuve que volver a Cataluña a pasar los primeros 3 meses de campamento y a la vuelta
pues bueno, pues me costó, pero ahí estuve, jugaba, no jugaba, y estoy seguro que aquel año lo que fue el servicio militar pues me afectó un poquito a la hora de poder jugar, porque había noches que me tenía que quedar haciendo guardia y cosas por el estilo, y eso pues te perjudicaba a la hora de jugar. Pero bueno, jugué bastante, los suficientes partidos como para sentirse satisfecho. 22 ¿no? me parece que fueron en Liga, que en aquella época en Liga eran muchos partidos, porque prácticamente no había más de 30, 32. Así, además yo siempre, las decisiones mías eran, recuerdo que a la hora de hacer el contrato, que no había los agentes, y me decían, y te ponemos este dinero, si tú quieres, por jugar 20 partidos. Póngalo que yo los voy a jugar. Yo voy a jugar esos 20 partidos. Y bueno, pues era un poco distinto. Una diferencia abismal de lo que es hoy en día el mundo del fútbol. Yo siempre digo que en aquella época los jugadores éramos esclavos de los clubs y ahora casi los clubs son medio esclavos de los jugadores. Se ha dado la vuelta en cierta manera, ¿no? Sí. Digo, bueno, en las categorías altas. La verdad es que a veces los agentes tienen mucho poder en tomas de decisiones y hacen que bueno, pues que un jugador tome decisiones que a lo mejor él no tomaría, pero así sucede, y otras veces son los jugadores, pero sí es cierto que... En aquella época con el derecho de retención estabas prácticamente vendido, y en cambio en estos momentos un jugador ficha un contrato de 3 años, marca 4 goles y ya está pidiendo una renovación antes de... Sí, además ahora si marcas 4 goles ya eres un fenómeno. Ahora es más fácil el poder jugar, se dan más oportunidades a los jugadores jóvenes, tienes más posibilidades y todo ha cambiado un poco. Hay que pensar que los cambios tal como van sucediendo son para bien. De Gijón al siguiente paso, a Valencia. Sí, ahí fue la toma de decisión esa de cerrarme en banda y decir que yo no continuaba en el club, porque el tercer año sí que juego menos y acababa contrato, había firmado 3 temporadas y me dicen que hay que renovar, que entonces casi siempre se hacía a final de temporada y que hay que renovar, y yo decía que no, que yo no jugaba y yo quería jugar a fútbol. Yo quería jugar en el equipo que fuera, pero yo lo que quería era jugar. A mí no me importaba estar en primera división o en segunda división. Querías disfrutar. Sí, para mí lo más importante era jugar. Yo me sentía feliz cuando estaba en el campo. No veía otra cosa, solamente encontraba una puerta de salida. Todas las demás no me valían. Y el presidente no lo entendía, que ahora es el mismo presidente que está ahora, Begarango. Siempre me lo recuerda cuando nos vemos. Y le decía al presidente que no. Pero ¿cómo no vas a renovar los propios compañeros, Kini y todos? Pero tú, muchacho, si eres un crío, que me voy. Y me fui. Me fui porque quería jugar a fútbol, sencillamente, no hay más explicación. Para mí no tenía sentido el no poder participar en un partido. ¿Cuáles eran las características tuyas como jugador? Yo creo que era, por decirlo de alguna manera, un chico para todo, un todoterreno. Era un jugador de mucha fuerza, de mucho trabajo, con la calidad suficiente y con la capacidad de hacer goles. Era un centrocampista, de hacer goles y de defender. Era un jugador completo en ese sentido. Yo digo que era un escudero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si había un jugador de calidad al lado, yo trabajaba para él, robaba y se la daba para decir, juega tú bien. Yo la pasaba bien. Hacía goles también. Y en Valencia, ¿qué tal la etapa de Levante? Una etapa, yo creo que en un club que tuvo unos altibajos grandes, ¿no? Sí. Un club que económicamente pasó por momentos muy delicados, etcétera. Bueno, a mí me marcó aquella etapa porque fueron 2 años malos. Al final, las tomas de decisiones son las que son, y 2 años malos por las lesiones. Yo nunca había tenido lesiones, nada más llegar me rompí el menisco, y tal como se operaba antes, y comentábamos esto a micrófono cerrado, pues te arrancaban todo el cuerno, todo el menisco,
te dejaba unas secuelas. Artrosis asegurada. Sí, efectivamente. Después de eso, pues me rompí la clavícula, nada más salir de eso. Nada más salir de eso, tuve un golpe en la cabeza del peroné que me tuvo también parado un tiempo. Fue un año nefasto el primero. Y el segundo fue peor, porque el segundo empecé jugando, en fin, bien, y cogí una enfermedad grave en aquel tiempo que me tuvo retirado toda la temporada, que fue cuando cogí tuberculosis. En aquel tiempo era difícil de curar aquellas cosas, ¿eh? No sé cómo ni de qué manera, pero fueron 2 años tremendos, tremendos en ese sentido, a nivel futbolístico. Y de ahí a Badajoz, donde ibas a encontrar pues tu otra casa, ¿no? Porque realmente es curioso, cruzaste varias veces la península de norte a sur, este, oeste, y en el otro lado de la península vas a encontrar un sitio donde realmente, pues, yo creo que es tu otra casa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo, lógicamente, con esos 2 años que pierdes de fútbol, pues un poco desapareces, ¿no? Y en mi cabeza estaba, tengo que volver a Barcelona y allí pues jugar a fútbol y ya veremos a ver qué ocurre, cuál será mi futuro. Pero hubo una coincidencia, el último partido de Liga, yo vuelvo a debutar el último partido de Liga con el Levante. Y el Badajoz se había desplazado, habían traspasado un jugador al Levante y me vieron jugar. Y este jugador, pues mira, ha pasado esto, se ha tirado todo el año parado por este problema. Se acordaron de mí cuando acabó la temporada y me llamaron y tomé la decisión. Yo no, mi mujer fue la que tomó la decisión. Me dijo, yo no quería ir a Badajoz. Yo ¿qué pinto allí? Badajoz, fui un día, hacía un calor, así que yo no pinto nada en Badajoz. Y me dijo, tiene que cambiar la racha, vamos a probar. Fuimos para allí y después ya recuperé. Otra vez me quisieron equipos más o menos importantes, pero yo dije que ya no me movía. Estabas a gusto. Sí. Y ahora es mi casa. Son 30 años, yo me siento extremeño. Ahí hiciste todo el cambio del periplo de jugador a entrenador. Después de una larga etapa como jugador, pasaste a entrar dentro del cuerpo técnico y ahí fuiste de todo, ¿no? Sí. O sea, prácticamente todas las funciones que se pueden hacer dentro de un club las hiciste, incluso ascender al equipo, ¿no? Sí, bueno, lo hacía porque el club estaba administrado por un grupo de amigos, el presidente y 3 personas más, y yo acababa de retirarme. Había sido un jugador muy importante dentro del club y enseguida me pidieron, Paco, no queremos que dejes de estar con nosotros. Y yo enseguida cogí el juvenil, me encantaba ya entrenar a los chicos jóvenes. Y a la vez pues hacía, no sé si de secretario técnico, director deportivo, como se dice ahora, yo qué sé, pero lo que sí es cierto que yo, si tenía que poner los conos, si tenía que hacer esto, hacer lo otro, hacía todo lo que había que hacer para manejar aquel club. Y yo diría que tenía hasta casi todo el poder deportivo, ¿no? Y bueno, fuimos mejorando aquel equipo, conseguimos meterlo en segunda división, tuve la fortuna de ser yo el entrenador. Cuando ascendimos, conseguimos meter al equipo B en tercera división y hacer varias campañas de ascenso, un equipo sin dinero, y conseguimos además tener un equipo juvenil, que el Celta también estuvo algún año en esa categoría, que era la famosa categoría sub-19, que me parece que Mitchell además salió de aquel equipo. Yo lo recuerdo porque nosotros teníamos un equipo que competía en primera división, había 18 equipos de primera división, que no todos eran de primera división, pero una liga de primera división, y entre ellos estaba el Badajoz. Fue un gran éxito, hasta que cuando vendieron el club, después de muchos años, decidí, no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba pasando, aquella era mi club, era mi casa, y decidí dejarlo. Pues antes de comenzar el amplísimo periplo de Paco Herrera como entrenador, vamos a oír la opinión de un entrenador que también fue jugador, para ver si Paco Herrera comparte precisamente la opinión de Fernando Castro Santos. Disfruta del fútbol realmente es cuando es futbolista, ¿no? De entrenador no disfrutamos tanto. Momentos puntuales sí, pero las responsabilidades son muy grandes y los momentos de alegría son mucho menos, ¿no?
A lo largo de tu carrera de entrenador y de jugador, ¿qué equiparación haces? ¿Te gustaba más jugar o te gusta más entrenar? No, más jugar a fútbol. Eso es algo que es indudable. Yo siempre he dicho que la segunda mejor manera de estar en el fútbol es entrenando. La segunda mejor manera. Porque a mí me tocó una etapa también ser director deportivo de un club, y yo siempre decía, a todo el mundo le decía lo mismo, que como director deportivo tú tratas de darle una forma al equipo. Y fichas aquí, fichas allá y crees que eso puede funcionar. Pero si no está funcionando, como director deportivo, tú no tienes más posibilidades de ayudar a mejorar. Sin embargo, como entrenador, aunque las cosas vayan mal, siempre tienes una oportunidad más. Yo siempre digo, yo soy entrenador, las cosas me van mal y el que puede sacar el equipo de ahí soy yo. Está en tu mano. Claro, está en mi mano. Después lo consigo o no. Sin embargo, como director deportivo, secretario técnico, un poco estás del otro lado. Y yo me sentía frustrado en esa etapa. No lo pasé bien. ¿Qué opinas de la decisión de Fernando Castro Santos de entrenar al Pontevedra sin cobrar ni una sola peseta, es decir, el club de toda su vida, en un momento delicado? Ha tomado la decisión de entrenarlo sin cobrar ni una sola peseta. Yo creo que todas las decisiones y una persona como Fernando, además que conozco bien y también somos buenos amigos, aunque hace tiempo que no coincidimos, son respetables y lo primero que hay que hacer es respetarlas, y cuando uno las toma es porque él piensa que es lo mejor para él, y supongo que lo mejor para la situación que está viviendo. Y estoy seguro que la toma porque tú lo acabas de decir, porque es el equipo de su vida y es un poco el equipo de su tierra. En otro sitio no la tomaría, no tomaría ese tipo de decisiones. Pero supongo que habrá muchas valoraciones y yo me quedaría siempre con las valoraciones buenas, no con las malas. Bueno, nos habíamos quedado en el comienzo de ese largo periplo de Paco Herrera como entrenador. Una estancia muy larga en Badajoz, muy larga, muy asentada, y sin embargo a partir de ahí empieza pues realmente un capítulo en tu vida que vas a muchos sitios. Empiezas por Soria, ¿no? Sí, bueno, yo no quería salir de Badajoz, yo lo tenía muy claro, yo tenía todo. Había montado un negocio, con nuestro negocio las cosas nos iban bien. Yo era en el Badajoz, como digo, a nivel deportivo lo era todo, el hombre de confianza del presidente, era una persona muy respetada, pero hay un momento que deciden vender el club y en ese momento se dan dos o tres situaciones. Una, ese año yo había fichado a Lotina como entrenador del Badajoz en segunda división. Y los nuevos dueños del club deciden nada más entrar, a las 2 o 3 semanas. Es cierto que el equipo no iba excesivamente bien, pero era suficiente, estábamos ahí en medio de la tabla. Pues deciden cesar a Lotina. Yo no estoy de acuerdo y presento mi dimisión en los cargos de Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, y continúo como entrenador del segundo equipo, del tercera, de los jóvenes. En aquella época, por cierto, debutó un chico en segunda división, hice debutar un chico en segunda división que era Pereira, que fue un jugador importante aquí. Sí, efectivamente. Salió de allí, de aquel equipo. Bueno, pues de la noche a la mañana aparece el Numancia, que estaba en segunda división, que era su primer año, que le iban muy mal las cosas, estaban los últimos, y me llaman, reciben una información, les hablan de mí, de que había subido, tenía mucha proyección, había subido al Badajoz a segunda división y había hecho 2 años en segunda división muy buenos, pero que no me había querido mover de allí, que había tomado la decisión si surgía algo, y así me lo planteé. Una vez más, consultando con mi mujer, le dije, quiero probar, si no lo hago nunca sabré si valgo para esto o no. Quiero probar, no quiero que mi vida pase sin
probar este apartado, ¿no? Yo ya lo he probado aquí, las cosas me han ido bien, pero quiero probarlo fuera. Y tomé la decisión. Y ese fue mi primer año. Las cosas fueron bien, logramos salvar al equipo, me pidieron renovar y bueno, la primera toma de decisión fue lógica. Yo no había estado nunca separado de mi familia y ya tenía 3 hijas además y me llamó el Mérida, que estaba en segunda división, había bajado de primera a segunda división y lo entendieron, en Soria lo entendieron. Me dijeron que comprendían perfectamente, que no continuara y estuve 2 temporadas en el Mérida. Rival del Badajoz. Sí, sí, ello fue duro, pero yo no consideraba, porque ese es mi segundo equipo, ¿no? O mi equipo profesional. Yo digo que mi equipo en el corazón es la DAM, pero mi segundo equipo es el Badajoz, es mi casa, ¿no? Y es un equipo que jugó 8 temporadas y que ayudé a crecer en muchos aspectos. Pero aquel no era mi equipo, era una situación de rebeldía. Y me costó muchos lloros, me costó muchos lloros no a mí, sino a muchos amigos míos, mucha gente de la ciudad, pero repito que soy muy cabezón y a veces tomo decisiones difíciles, y aquella era una situación, yo creo, de las más difíciles. ¿Y de Mérida volviste a Soria otra vez? Sí, porque me llamaron el primer año, nada más acabar, me volvieron a llamar: Paco, queremos que vuelvas. Y les dije: llegáis tarde, acabo de renovar por el Mérida. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que nunca fui feliz en Mérida. La única felicidad era que yo vivía en mi casa, vivía con mi familia. Y aquello, pues, era la parte que me hacía sostener la otra situación, ¿no? Pero el segundo año, ya con el Numancia en primera división, ya no me pude negar, porque era añoranza de aquella gente que se portaron muy bien conmigo, teníamos una relación magnífica, y volví a Soria, volví en primera división. ¿Te decepcionó la salida de Soria? Sí, porque es mi primer cese y me decepcionó porque no tenía sentido. Era un equipo que estaba en primera división, que llevábamos, me parece que 10 o 11 partidos, que no estábamos en puestos de descenso, sí cerca. Con alguna victoria importante, claro, además. Sí cerca, pero habíamos conseguido cosas que no se habían conseguido nunca allí, como era ganar al Real Madrid, con el Numancia, empatar en el campo del Barcelona. Era imposible que el Numancia, con aquel equipo, empatara, con el presupuesto que teníamos, empatara en el campo del Barcelona. Y fue una situación, a mí me impactó, ¿no? Me dejó bloqueado, no lo entendía. Pero bueno, tomaron la decisión y después, al cabo de los años, yo sigo teniendo muy buena relación con el presidente, que es el mismo. Pues hará 2 o 3 temporadas. El presidente tiene una entrevista en un periódico de tirada nacional y, leyéndolo, pues hay un apartado en el que dice que la toma de decisiones, dice: siempre me arrepentiré de una toma de decisión. Ha sido la decisión más desacertada de mi vida, cesar a Paco, ¿no? No porque el equipo después se fuera para abajo, se fuera en picado y descendiera, no, porque me podía haber pasado a mí. Pero sí el equipo, que era un equipo pequeño, tenía algo como para ganar en Málaga, como para ganar al Real Madrid. Hacíamos cosas muy bien, no todas, pero cosas muy bien para aquel equipo. Y bueno, pues sí me impactó, sí me hizo daño. Y de ahí pasaste ya un periplo por otros sitios de España, concretamente Albacete, Poliegido, Recreativo de Huelva. Sí, tanto Poliegido como Albacete es lo mismo. Son 2 muy buenos años, 2 muy buenas temporadas. Además, yo en el Poliegido sustituyo a Fernando. Él acaba la temporada, consigue salvar al equipo el último partido y pues no sé por qué situación no lo renuevan,
pero en estos dos clubs me pidieron continuar, me hacían largos contratos y yo siempre dije que no, porque, vuelvo a insistir, ahí a mí me marcan los detalles y las cosas a lo largo del año. Tú siempre has hecho, en cierta manera, lo que has querido. Lo que he querido, efectivamente. Esa es mi mayor satisfacción. Es la mayor satisfacción. felicidad. Sí, sí. Que en el mundo del fútbol no es fácil. No es fácil, pero... Y tienes que pagar algún precio, ¿no? Y seguramente el precio es... No haber llegado a lo mejor a equipos más grandes. Seguramente, ahí está. Pero no me he arrepentido, porque al final me pasaba como jugador. Yo lo que quería era jugar. Como entrenador, yo lo que quiero es entrenar. Dicen, en primer, yo lo quiero entrenar. Y estando a gusto. Y la toma de decisiones pues ha estado ahí siempre. En Albacete renovado, la última semana me fui, y en el Puligido renovado, la última semana me fui. Y sigo teniendo muy buena relación, no me fui a disgusto, sino que fueron situaciones con las que no coincidía, pero sigo teniendo muy buena relación con los presidentes y con las personas que estaban allí, porque no tiene nada que ver que no estés de acuerdo para que las relaciones sean buenas. Y en Huelva fue mi segundo cese. Bueno, decía yo, otra decisión importante en la vida de Paco Herrera, porque le llama Rafa Benítez para ser su ayudante en Liverpool, y yo creo que esa era una decisión importante, pero una decisión que evidentemente no te podías negar, ¿no? Muy atractiva. Sí, bueno, Rafa y yo teníamos una relación consolidada desde el año que decidimos los dos hacer el curso nacional de entrenadores. En Albacete, ¿no? En Albacete, sí. Entonces se hacía en una ciudad de España y iban diferentes regiones, los que aprobaban, y estábamos 40 días haciendo el curso. Y ahí congeniamos, hicimos muy buena amistad. Pasados los años él entrenaba al Real Madrid B, al Real Madrid Castilla, y yo al Badajoz en segunda división. Siguen pasando los años y él progresa con el Tenerife, en fin, hasta que le llaman el Valencia, y me llama para ir con él a trabajar al Valencia. Y yo le dije que no, porque yo quería ser entrenador igual que él y nada más. Pero sigue su progresión, y cuando me llama para Liverpool, pues fue un día, como siempre, una consulta con mi mujer, en este caso ya con las hijas, porque ya se hacían mayores y ya opinaban también, y la decisión fue rápida. Rafa, que sí, que me voy contigo, que no hay que darle más vueltas. Y recuerdo que además el cuerpo técnico era Paco Ayestarán, que era su preparador físico en el Valencia, José Manuel Ochotorena, de porteros, preparador de porteros del Valencia y de la selección española, y también actualmente de la selección española, y yo, y fuimos los cuatro para allí. Para un hombre que le gusta tanto el fútbol como a ti, me imagino que estar en Inglaterra con la intensidad del fútbol, tanto a la hora de jugar como en el público, sería fantástico, aparte de los éxitos, ¿no? Sí, fue otra cosa. Yo viví no los dos mejores años, porque es distinto. Cada etapa para mí ha sido un gran año, y siempre más o menos he conseguido los retos que se me han planteado, ¿no? Fueron 2 años distintos, de otro fútbol. Yo digo que el fútbol inglés es divertido. Yo lo califico así. Porque no hay parones. Claro, yo entrenaba al segundo equipo, al equipo reserva, entrenábamos por la mañana los 2 equipos juntos, yo estaba con el primer equipo, y cogía a los chicos jóvenes para trabajar con ellos a la misma vez en el campo de al lado, y después los lunes, martes, miércoles jugábamos la liga de reservas, y yo me lo pasaba pipa, me lo pasaba fantástico en los partidos, porque necesitabas muy poquito para motivarlos. Les decías 4 frases y había unas entradas terroríficas. Eran terribles, ¿eh? Había unos tackles que decían allí, y yo en el banquillo me partía de risa, porque decías, sin hacer nada, has provocado una situación de que los jugadores salen al campo con una motivación que no es normal. Y eran unas entradas terroríficas, y era levantarse del suelo como si no hubiera pasado nada. Pero además el juego no tenía parón, el fútbol no tenía parón. Tú querías como entrenador controlar la situación, pero el partido no te dejaba.
era cuando tú decías, bueno, estos van a jugar en largo, vamos a bajar la pelota, vamos a jugar, pero en cuanto conseguían cogerla, tiraban otra vez arriba y ya llegaba un momento que ya era un ida y vuelta y era un partido con una vida tremenda. Y por eso yo decía que era divertido. A estas alturas ya yo creo que el concepto de Paco Herrera sobre ídolos o sobre los grandes jugadores sería distinto de lo que pensaba, como le preguntábamos antes, al salir del DAM. Por eso yo quería recordarle ahora a un gran jugador que pasó por Vigo, un jugador de élite, que le encantaba el tenis, que jugaba muy bien al tenis, de hecho era íntimo amigo de Goran Ivanisevic, que le consultaba desde los grandes torneos cómo debía de jugar por la personalidad que tenía, por el carácter, un auténtico ídolo en su país, en Croacia, y que también opinaba, como vamos a ver después. Vamos a ver a Zvonimir Boban primero dando unos raquetazos y posteriormente hablando de cuál era para él el mejor jugador que había conocido. Bueno, estamos viendo a Zvonimir Boban jugando, peloteando, engañoso. Jugaba muy tosco de peloteo, pero a la hora de empezar a competir, como buen croata y con el carácter que tenía, era un auténtico competidor. Se iba a la red con el saque y con el resto, presionaba muchísimo y era complicado ganarle. Un extraordinario jugador, un hombre muy preparado desde el punto de vista humano, y al que le preguntamos en esa entrevista pues cuál era el mejor jugador o el que a él le gustaría jugar como compañero de los que no había tenido. ¿Y con cuál te hubiese gustado jugar que no has podido jugar? De todos Yo jugué un año solo con Van Basten, también pocos partidos porque ya estaba lesionado, ya tenía los problemas con tobillo y me habría gustado jugar mucho más con él. Pero siempre se dijo un nombre, jugando yo con Gullit, con Van Basten, no sé, con Baresi, Maldini, Tassotti, Savicevic, todos los compañeros impresionantes, Zucker, Boxic en la selección, muchos jugadores de un nivel internacional, mundial, VA, por decir, es un jugador genial, un jugador impresionante también. Me habría gustado jugar con Maradona, esto sí, porque para mí es número uno. Creo que como tocaba el balón Maradona, siendo concreto, haciendo siempre las cosas para marcar la diferencia y tocando el balón de una manera que nunca un jugador lo tocó. Por eso digo Maradona. Y consiguió también los resultados impresionantes. Paco, de todos los jugadores que has visto a lo largo de toda tu trayectoria, ¿con cuál te quedarías? Bueno, una vez pasada aquella etapa, yo no he podido ver a Pelé, lo he visto por la televisión nada más. No he podido ver a Di Stéfano, que han debido ser dos jugadores geniales. Bueno, a Pelé un poquito, ¿no? A mí hay un jugador de la época mía y llegué a jugar un partido con él, además, un partido por unas inundaciones y se hizo una selección catalana. Yo estaba en el Sabadell en aquel momento, es Cruyff. Cruyff a mí me parecía que era un jugador distinto a los demás. Era, pues supongo que como Maradona, con otras cualidades, porque para ser un top no solamente es cómo tocas el balón, cómo juegas, hay que unir las dos cosas, la condición física y tus condiciones, tu calidad, tus condiciones con el balón, ¿no? Tu calidad. Y entonces, sumando las dos cosas, la calidad y la condición física, consigues el talento. Cruyff lo era. Maradona también, por supuesto, pero a lo mejor porque pude jugar con él y cuando él cogía la pelota, yo siempre digo que los jugadores de este estilo, cuando tienen la pelota se hace la luz. Cruyff, yo veía que se hacía la luz. Estaba jugando yo con él y era como una situación distinta, ¿no? Y dominaba todos los tiempos y aunaba la calidad con la condición física, que era su velocidad. Maradona era la potencia, ese cuádriceps que tenía. Con todo el mundo habla de la calidad de Maradona, ahí Boban está hablando de su toque de balón, pero sin esa condición física no hubiera podido. Efectivamente. Pues hablando de Johan Cruyff, vamos precisamente a oír unas declaraciones sobre la cantera que nos hacía ya pues, por el año 2001 y contrastándolas también con otras que nos hacía posteriormente Fernando
Fernando Vázquez ya más referidas precisamente a la cantera del Celta. Que a la larga, y no 1 o 2 años, a la larga, la gente aquí, de Vigo, por ejemplo, aprecian siempre más los jugadores de Vigo, en primer lugar. De Galicia, segundo lugar. Españoles, en tercer lugar. Y después un extranjero. Y yo creo que es muy normal. Aunque si yo estoy en el tribunal, lo haría yo mismo. Un extranjero tiene que ser una cosa especial, que da algo lo que no tienes en casa. Y el resto hay que crear y hay que dejar funcionar. Y así lo pienso yo del fútbol en casi todos los sentidos. Un extranjero es algo extra, entonces si hay mucha presión, ¿qué lo lleva? El extranjero de turno, porque si no, no hace falta venir. Bueno, Vigo como ciudad pues, tenga sus peculiaridades tamén especiais, ¿no? Y bueno, tamén o clube como tal, pues, tampouco é capaz de vender esa idea en concreto, ¿no? Porque de cantera bueno, é fácil falar, pero a veces é moi difícil entender, ¿no? O entendela, ¿no? Porque eu considérome entrenador canterano, ¿no? Pero, sin embargo, non entro nunca nesa demagoxia de decir, bueno, cantera a calquer precio, non. Eu digo, cantera de calidade. Por tanto, é o propio clube, ¿no? Que ten que definir realmente que visión de club quere, vender ese producto hacia o exterior e, evidentemente, a partir de aí, ser capaz de arrastrar esa filosofía hacia a sociedade e que a sociedade apoie, ¿no? Entón, é un pouco unha situación un pouco indecisa, ¿no? Porque real, que é o Celta actual? Pois bueno, temos unha cantera, é verdade, pero habría que preguntarse si realmente é unha situación real ou é algo ficticio, quero decir que como se trata a canteira, que presuposto ten a cantera do Real Cruz Celta, se o Real Cruz Celta pensa en un futuro próximo que o 60% da súa plantilla seja canterana ou non, se estamos, pois a ver o que salga, non? Entón, a situación non é tan fácil, non é tan cómoda, non? E, polo tanto, esa propia idea vaga, imprecisa, pois tamén non ten un aficionado. O aficionado non sabe realmente hacia onde vamos, non? O que realmente queremos, non? Falamos moitísimas veces de canteira, pero a presión case sempre vai sobre o adestrador. Bueno, dos opiniones de la cantera, una de Johan Cruyff con una perspectiva a 8 o 9 años vista y otra la de Fernando Vázquez, pues hace yo creo que sobre 4 años, pero que yo creo que evidentemente ha cambiado bastante la situación hasta este momento. ¿Qué opinas del tema? Sí, lo que pasa es que ninguna de las dos pierde en actualidad. Las dos, Johan como casi siempre tiene razón en lo que dice, va por delante. como casi siempre, ¿no? Porque nunca se puede decir que uno tenga razón el 100% de veces. Y lo que está exponiendo Fernando Vázquez es así. Lo que sucede que en Vigo efectivamente parece que las cosas han cambiado en ese sentido y la dedicación a la cantera es mucho más exhaustiva, se mima un poquito más, o se está cuidando más, y es importante que haya jugadores de Vigo, como decía Johan, no solamente de Vigo, sino gallegos, en el equipo. Y eso se está viendo. 11 y 11, ¿no? O sea, equilibrio total prácticamente en estos momentos en la plantilla, 22 jugadores. Yo te quería pedir si pudieras hacerme una valoración muy breve de cada uno de los jugadores que tienes en estos momentos en la plantilla del Celta. Vamos a ver. Es difícil porque me cuesta hacer valoraciones breves, pero vamos a intentarlo. Falcón, el lesionado, pues empezamos. Bueno, hasta ahora creo que lo podemos ver es sobriedad, equilibrio. ¿Soel? Joel, ¿qué diría yo? Joel, pues... Yo pronuncio muy mal la X gallega, pero vale, no. Vale, pues yo creo que es la alternativa válida, o sea, no es la alternativa, es el jugador que en breve tiempo será el portero titular del Celta. Espero que por muchos años. ¿Hugo Mayo? Pues yo diría que ya no es ni promesa. Iba a decir la promesa, pero ni promesa, porque ha pegado un subidón tan grande de lo que yo veía en pretemporada a lo que veo ahora, que creo que es la realidad de un lateral de primera división. ¿Roberto Lago? Lo mismo,
es otro lateral de primera división. Jonathan- Los dos son de primera división como laterales. Jonathan Vila, Pues la sorpresa agradable en cuanto a que yo digo que empezó como un parche por necesidad y su sobriedad ha hecho que se convierta en un gran central, la sobriedad. Andrés Túñez, Ahí está mi trabajo, ahí debe de estar mi trabajo, en conseguir lo mismo que hemos conseguido con Vila. ¿Cómo decir? Creo que falta por confirmar, o debe de confirmar, lo que mostró la temporada pasada. David Catalán, Bueno, el oficio, la sobriedad y el saber hacer en su posición. Sergio Ortega, Un poco parecido. Lo que pasa es que es un chico que ha pasado por una etapa difícil con las lesiones, pero muy parecido a lo que he comentado de Catalá. un hombre casi inédito, Ander Murillo, Inédito, pero va a ser importante. Yo creo que es defensa. Como yo digo, hay gente que juega a la defensa y hay gente que es defensa. Él es defensa. López Garay, ya lo conocías de anterior Sí, etapa. sí. Bueno, también oficio en medio campo, un jugador que nos da sobriedad y nos da equilibrio. Bustos, Bustos, pues otra vez equilibrio, pero de otra manera distinta. Es oigo por ahí que dicen el Gattuso del Celta. Bueno, pues no sé si lo es, pero su trabajo, y él sabe cuál es esencial. es sobre todo lo más importante en un jugador es saber cuáles son sus posibilidades. Y él sabe cuáles son sus posibilidades y las desempeña a la perfección. Alex López, otra de tus sorpresas. Bueno, una grata sorpresa. Creo que está por confirmar. Él tiene que confirmar si se va a quedar en promesa y ser un buen jugador para el Celta o puede aspirar a algo más. Él tiene que dar ese paso. Michu, Yo creo que es ahora mismo para el equipo es un jugador muy importante, con unas condiciones de muy buen jugador, pero no encontraría la palabra que lo define. Lo que sí es cierto es que es un jugador importante para el equipo, a pesar de que no esté actuando. solo un inciso, porque siempre que vemos un partido hay gente al lado que siempre comenta algo así como: el problema de Michu es que es difícil encontrar un puesto, no se sabe exactamente cuál es el puesto de verdad de él. Él quiere ser mediocentro. Yo digo que no es su puesto, es mi opinión, no es su puesto, y él debe de actuar siempre con el gol y cerca de la portería. Es un segundo punta o un centrocampista ofensivo. Un llegador, correcto. Además tiene facilidad para finalizar. Trasorras, Bueno, pues los jugadores, talento, los jugadores que son capaces están los de calidad, y los de calidad son los que hablamos que juegan bien a fútbol, que la tocan bien, que la pasan bien, pero después están los de talento, que son los que juegan bien, tocan bien, pero además encuentran siempre el pase en el momento justo al jugador que está llegando, y eso es talento. Dani Avalo, Yo creo que tiene todas las opciones para ser extremo, que hay muy pocos extremos, y ese es mi reto, que sea un jugador de 90 minutos. Si es un jugador de 90 minutos, es otro gran jugador de primera división y de gran equipo. Joan Tomás, Pues algo parecido a Trasorras de manera distinta, talento. Quique de Lucas, Pues está siendo una mezcla de todo.
no por los goles que está haciendo, no por la calidad que está poniendo, porque él era un centrocampista de banda, está jugando un poco más arriba, y yo también lo llevaría al equilibrio. Nos está dando equilibrio porque nos está dando equilibrio también dentro del vestuario. Entonces, sumo un poco de todo. Gran profesional. Sí, lo que él puede hacer dentro del equipo, dentro del campo y dentro del equipo. Por lo tanto, un gran valor para el equipo y llamémosle equilibrio. Yago Aspas. ¿Cómo llamarle? ¿Cómo diríamos cuando hay una feria empiezan a saltar los cohetes y pim, pam, y salen luces? Prestigitador. Bueno, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Pues eso. Improvisación. Sí, Yago me cuesta encontrar una palabra porque se está terminando de convertir en futbolista. Él era en futbolista, yo le doy mucha importancia a la palabra futbolista. Creo que engloba todos los valores y él tenía el 50%. No le importaba perder un balón en medio campo haciendo un túnel que no llegaba a ningún sitio. Y todo eso se está dando cuenta, está cambiando, le estamos cambiando en eso y cada día, pues ya lo he dicho más de una vez, pide más a gritos el ser titular y ser, bueno, la fantasía. Cuadra, la fantasía. Cuadra. Había una frase que decía Johan Cruyff que los extranjeros estaban para marcar las diferencias. El Celta no tiene extranjeros nada más que Papadopoulos, si no me equivoco, y no está marcando diferencias. ¿Qué pasa con Papadopoulos? Bueno, yo creo que es otro jugador importante para el equipo. Yo no reniego de ninguno de los jugadores de la plantilla. Creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y los momentos que sale Papa nos ayuda. Y hay partidos como el de Villarreal, que salió y nos ayudó y jugó desde el principio, o el primer partido, y lo que le está faltando es el gol. No hay que darle más vueltas, pero es un muy buen delantero para el equipo. Al fin y al cabo, yo tengo que tomar las decisiones, y las decisiones no están en cuanto a experiencia, en cuanto a que uno tenga más edad o menos edad. Yo miro al futbolista y miro las situaciones. David hace goles, Quique ha hecho goles, Iago está haciendo goles y Papa no está haciendo goles. Para mí esa es la diferencia, para que alguien juegue más o juegue menos. Entonces, hago una valoración práctica de esas situaciones, pero es un jugador también importante para el equipo. Es un gran profesional. David Rodríguez. La velocidad y la oportunidad. Y yo te quería acabar pues con uno que ya lo has dicho hace poco en rueda de prensa, Toni, que en principio que considerabas que estaba un escalón un poco por debajo. Sí, pero vuelvo a decir lo mismo que dije en rueda de prensa. Toni es tan constante, es la constancia. Si habría que darle un nombre es la constancia. Es tan constante en todo que no se rinde. Y si nosotros tuviéramos hablado de que se podía ir Michu, Trasorra, son los dos jugadores que más han sonado en no para diciembre, pero sí a principio de temporada. Si, por ejemplo, Michu se fuera en diciembre, yo no quiero a nadie porque estoy muy contento con esta plantilla, y lo digo en voz alta. Y Toni, efectivamente, está un punto por debajo en algunas cosas, pero no es peor que los demás para jugar con el equipo. Y Toni tendrá su momento y le llegará, y cada día está más cerca. Y por último, preguntarte cómo va Borja. Estamos todos ilusionados. Sería todos un felices grandísimo con fichaje. él. Sí, en todos los sentidos. He tenido oportunidad de irme con él, sobre todo en pretemporada, a andar. Se hacía 2 horas andando, 3 horas. Y yo, cuando acabamos el entrenamiento, ¿qué vas a hacer ahora? Me tengo que ir a andar 2 horas, me voy contigo. Y me iba con él y hablábamos y charlábamos de todo. Y es una persona que tiene una pasión por el fútbol y una ilusión por volver a ser futbolista, que nos ha trasladado a todos esa ilusión. Simplemente con que pueda estar con nosotros entrenando ya estamos todos ilusionados. Y si lo recuperamos, pues creo que el mejor fichaje del Celta de muchas temporadas. Vamos a darle un respiro a Paco Herrera después de este exhaustivo repaso a la plantilla del Celta, y lo vamos a hacer con unas declaraciones de una persona que yo creo que él considera mucho como entrenador,
Javi Ureta, hablando precisamente de la importancia o no de los sistemas en relación a las plantillas que cada equipo, cada entrenador dispone. Lo importante de un entrenador siempre es ver las virtudes de tu plantilla y entonces adaptar un sistema a eso, ¿no? Y yo he jugado también con 3 centrales en el Oviedo, pero creo que era un equipo de menor dimensión y jugaba con 3 centrales y 2 carrileros, etc. Y con muy buen rendimiento, ¿no?, para el equipo. Por eso yo creo que los sistemas no hacen tampoco ni más ni menos a un entrenador que sea ni más ofensivo ni menos ofensivo. Son las características de los hombres los que te van a hacer, porque con un u otro sistema se sale campeón y con un u otro sistema se desciende. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay gente que es muy fiel a una idea, por ejemplo, Gregorio Manzano es un hombre muy fiel al 4-4-2 y va a utilizar siempre que pueda esas situaciones, ¿no? Y por dar un nombre, pero vamos, hay más entrenadores que son así, ¿no? Rafa Benítez es muy difícil que cambie también el sistema o la posición en el campo. Ahora cambian los nombres, ahora ya no sé si se dice sistema, en fin, es una barbaridad lo que está pasando en ese sentido con los nombres. Pero efectivamente yo ascendí con el Badajoz a segunda división con 3 centrales, jugaba en primera división con el Numancia y ganamos al Real Madrid con 3 centrales y 2 carriles largos. Y lo importante no es cómo se pone el equipo en el terreno de juego, lo importante es que lo trabajes, lo importante es que lo domines, lo importante es que coincida con el tipo de jugadores que tienes y hagas que se apropien de esa situación. Yo diría que, alguna vez utilizo también esa palabra, que cuando estás leyendo un libro, los jugadores y tú estemos y el entrenador estén en la misma página del libro, ¿no? Eso es lo importante y eso hay que trabajarlo todos los días. Ese es el dominio de la situación del entrenador. Quería poner también otra frase que nos dijo un antecesor en el cargo de Paco Herrera en el Real Cruz Celta, Víctor Fernández, hablando sobre la ventaja que tenía el entrenador sobre el resto de los demás componentes del fútbol. Que la diferencia del entrenador respecto a los demás, la única diferencia que tenemos, o la más importante, es que el entrenador tenemos información. El entrenador tiene información. Información que no llega a tener el periodista, el aficionado, el directivo, el amigo. Esa información es una información privilegiada que a veces nos lleva a tomar decisiones que son incomprensibles por la otra parte, ¿no? Bueno, este tipo, ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo hoy no ha colocado a este jugador si teóricamente tendría que haber jugado por las características del partido, por su capacidad, etcétera? Siempre hay el entrenador siempre tiene alguna razón. Bueno, coincido también. Lo que pasa es que esta seguramente es una situación que tiene más matices, ¿no? Y que hay que valorar también de otras maneras, porque es una forma de defendernos, ¿no? Cuando hablas así es una forma de defenderte como entrenador y no me importa reconocerlo cuando dices que tienes más, claro que tienes más información y cuando tú tomas la decisión utilizas esa información, pero que seguramente el periodista desconoce, pero también te equivocas y después hay que darse cuenta de metí la pata, esta información que tenía o esta situación no la manejé bien o me equivoqué, estaba equivocado. Y esas cosas pasan, nos ocurren y nos equivocamos. Cuando metemos la pata y hay que reconocerlo. Hay otro componente importante con el que trabajar en el mundo del fútbol, sobre todo pues, los grandes jugadores y sobre todo los entrenadores, que es el tema de los medios de comunicación y también de los vestuarios. Vamos a ver si coincides con la opinión de Manolo Sanchis. Que manejábamos entrenadores, de que dirigía eso. Yo por lo menos no lo he vivido, llevo 18 años. Había días que me presentaba en la ciudad deportiva y me decían, oye, que dice la prensa que os habéis reunido no sé cuántos y que habéis decidido tal. Y yo, joder, si yo ayer estuve en casa. Pues bueno, pues tienes que aguantar. Son esas cosas que el mundo del periodismo, del mal periodismo, pues a veces tiene. Hay gente que realmente le encanta su profesión y la quiere hacer y la hace bien. Y hay otros, menos, que encima de hacer esto, de hacer su profesión y hacerla bien y que le encante, tienen ética.
Y luego pues hay gente que, como mi profesión y como en todas, que no se para ante nada para conseguir abrirse hueco y acaban haciendo daño al ambiente, acaban haciendo daño incluso personal a la gente. Es un mundo complicado, muy complicado, del que yo he intentado tener las ideas claras, mantener siempre una postura para que nadie se llevase ningún equívoco conmigo, y eso me ha hecho ser bastante hosco muchas veces. Bueno, pues yo coincido bastante con Manolo Sanchís, pero es en todos los órdenes de la vida, en cualquier oficio, en cualquier profesión. Lo que él acaba de decir le pasa a las personas que trabajan en un banco, que trabajan en una notaría y que trabajan de albañiles. Te encuentras personas que son capaces de estropear el entorno, de darle la vuelta a una situación y de obrar mal a través de un artículo de opinión o sobre algo que han visto que porque no le caigas bien puede pasar que alguien refleje un lunes, un martes, algo que no es correcto y que no es así, pero que no sé si puede dar más venta de periódicos. Lo que ocurre que pasa en esta profesión y en todas las profesiones, y lógicamente este tipo de cosas cada uno las resuelve a su manera. Yo pues la verdad es que me he encontrado con pocas de esas situaciones, pero casi siempre lo que hago es pasar página, no darle más importancia, porque la única manera de darle la vuelta es ganando partidos. Volviendo al Celta, ¿te has encontrado cómodo en la llegada a Vigo? A medida que va pasando los días, cada día más cómodo. ¿Cómo has encontrado el club desde el punto de vista organizativo y con el trato con el presidente? Bueno, bastante bien. Tengo muy poca relación con el presidente en cuanto a trato, pero el trato es muy correcto. Muy poca relación, entiendo, porque él tiene muchas actividades en las que estar y siempre que puede pues aparece por el entrenamiento, tenemos charlas y normalmente son charlas muy distendidas, casi nunca me pregunta información directa. Creo que es muy respetuoso con las ideas de uno. Eso es bueno para nosotros, para el profesional, ¿no? Porque te permite ser tú en todos los sentidos. Y bueno, y hasta ahora muy bien, y el club creo que muy contento con el club. Yo digo que este club tiene todavía el olor de primera división, lo tiene ahí, y a pesar de llevar 3 o 4 años un poco, como decían los del Atlético de Madrid, en el infierno, todavía tiene ese olor de primera división, y se nota que en cuanto hay algo, la gente quiere recuperar, quiere volver a ese olor, tenerlo instalado en su casa, ¿no? Y en esas estamos, pero todo lo demás bien, muy contento con todo el mundo. ¿Tienes miedo a un exceso de confianza desde el punto de vista de que es un equipo que llevaba muy malas rachas en las anteriores temporadas, y al verse ahí en puestos de cabeza, en puestos de ascenso y con buen juego, buenos resultados, pues ya la gente se crea que esto está hecho? Siempre tengo miedo a ese tipo de cosas. Yo nunca bajo la guardia en ese sentido. Alguna vez, como todo el mundo, tomamos un respiro, y cuando tomas ese respiro, que estás 2 o 3 días muy feliz, trato de reaccionar y decir, cuidado, una cosa es estar feliz y otra es confiado, ¿no? Pero sí, me preocupa. Yo digo que en exceso el que no tengamos esos momentos de confianza excesiva. Y yo digo que ahora vamos a pasar la travesía del desierto, ahora en estos partidos que nos vienen, y es donde el equipo va a decir si verdaderamente quiere estar ahí. Decía Lotina cuando se fue que Balaidos no ganaba partidos, que San Mamés ganaba partidos, que el Sadar ganaba partidos, pero que Balaidos que era muy frío. ¿Qué le dirías tú a la afición de Vigo? Yo no... En eso, mira, Lotina es mi amigo, y lo considero además un gran amigo.
Y fíjate que estoy aquí, también hablamos poco. Será por eso, la cercanía hace que hablemos menos, ¿no? Pero no coincido en este caso, porque a nosotros nos está ayudando mucho. No coincido, no sé, en otras épocas a lo mejor era así. A pesar de que viene de unas circunstancias muy complicadas, porque realmente lo que se le ha dado al público en Balaidos en los últimos años ha sido muy poco. Claro, y a lo mejor supongo que ahora están viendo algo, no sé si es mucho, pero estamos dando algo, y ese algo, que sin saber si es suficiente, el otro día, en los últimos 15 minutos, nosotros, sin hacer un gran partido, sin que fuera un partido, dices, hemos merecido ganar, seguramente el empate estuvo bien, y si hubiéramos ganado también, pero bueno, el empate estuvo bien. Los últimos 15 minutos el público nos empujó y los encerramos dentro del área. Nunca sabes si es el huevo o la gallina, si ha sido el público el que empujó a los jugadores o los jugadores empujaron al público, pero al final otra vez caminamos juntos. Entonces, yo no coincido. Hasta ahora, hasta el día del Barça que perdimos, salimos aplaudidos del campo. Por lo tanto, yo muy feliz con la afición. Dos últimas preguntas, no sé si serán complicadas para ti o no. Dentro de poco se vota lo del Balón de Oro. ¿Cuál sería tu favorito para ganarlo? Las preguntas no son siempre lo complicado, son las respuestas, dicen, ¿no? Para mí, Xavi. Para mí, Xavi. Cuidado, ahí Xavi. Sí. Ahí sí sabes pronunciar bien la X. Xavi, que es Xavi Alonso, que además es otro gran amigo y un tío extraordinario, pero a mí Xavi, el del Barça. ¿Y la de entrenador? ¿El mejor entrenador de la temporada pasada? ¿Entrenador seleccionador, puede ser? Pues por méritos, yo respeto mucho a todos los entrenadores, pero yo creo que por méritos del Bosque, y si hablamos de España o del mundo, bueno, del Balón de Oro, sí, bueno, pues hay tres, ahora para mí hay tres entrenadores que están en el candelero, pero hay otros grandes entrenadores en tercera división, sin duda, pero pueden ser Guardiola, Mourinho, del Bosque, y no me digas cuál de los tres, pero los tres merecen ese premio.